La expansión iluminada por neón de la central galáctica bullía de actividad. Sus innumerables especies y culturas se mezclaban en una armonía caótica en el corazón de la zona industrial de la ciudad. Sin embargo, la oscuridad se aferraba a los almacenes abandonados y las estructuras desmoronadas. Fue aquí, en los rincones olvidados del centro más activo de la galaxia, donde el Dr. Alión Marsden encontró la primera pista que lo cambiaría todo. Alan se ajustó la chaqueta utilitaria mientras entraba en el almacén. Los rayos de su linterna cortaban la penumbra mohosa, su escáner zumbaba suavemente buscando rastros de la inusual firma energética que lo había atraído a la vista. Una llamada de un traidor angustiado sobre extrañas criaturas había despertado su curiosidad y tal vez su preocupación. El zumbido del escáner se hizo más fuerte a medida que Allen se acercaba a una unidad de contención oxidada cerca de la parte trasera del edificio. Se arrodilló, sus agudos ojos marrones escaneando el suelo. Marcas de garras débiles pero inconfundibles estropeaban el suelo polvoriento. Algo grande estaba aquí, murmuró en voz baja. Luego lo escuchó, un grito débil y agudo. No era mecánico ni pertenecía a cualquier especie que pudiera identificar fácilmente. El corazón de Alan se aceleró mientras seguía el sonido que se abría paso entre pilas de maquinaria desechada y escombros hasta que llegó a una cápsula de almacenamiento rota. En el interior, apiñados y temblando, había 3 crías de dragón. Cada una no era más grande que un niño humano. Sus escamas brillaban débilmente bajo el haz de la linterna. Una tenía un brillante tono carmesí con vetas doradas. Otra era de un plateado luminoso y la tercera, más pequeña del trío, era negra como la obsidiana con destellos de azul profundo a lo largo de sus alas. Piaban débilmente. Sus ojos bioluminiscentes estaban abiertos por el miedo y el agotamiento. Dylan congeló la respiración al contenerla. Los reconoció de inmediato. Estas no eran criaturas ordinarias. Eran las crías de Sep, el dragón más letal de la galaxia. Su especie era temida no solo por su poder sino por su reputación de inaccesibles depredadores de las estrellas. y Lan susurró: ¿Qué están haciendo aquí? Las crías volvieron a piar, sus voces como ecos frágiles en el espacio cavernoso. Van se arrodilló con cautela bajando su linterna para evitar asustarlos. Al principio se estremeció, pero no huyó, demasiado débil para moverse mucho. Los instintos profesionales de Alan entraron en acción. «Estás desnutrido», murmuró, escaneando sus pequeños cuerpos temblorosos y deshidratados. «¿Cuánto tiempo han estado aquí?» Mientras buscaba su botiquín médico. La cría más pequeña, la negra, dio un paso vacilante hacia adelante. Olfateó el aire. Sus brillantes ojos azules se clavaron en un león lentamente. Presionó su hocico contra su mano extendida. El pecho de un león se apretó. «¿No tienes miedo de mí?», dijo en voz baja. La cría volvió a piar y Ann supo que no podía dejarlos. Los recogió con cuidado. Sus frágiles formas eran más ligeras de lo que esperaba mientras los sacaba del almacén. Sus tenues resplandores iluminaron su camino, proyectando una luz surrealista en la oscuridad. «Esto se volvió mucho más complicado», murmuró, acunando a las crías mientras se dirigía hacia su transporte detrás de él. Las sombras parecían observar como si el almacén mismo supiera que había encontrado algo extraordinario. La clínica de Ilan en la central galáctica era modesta pero de última generación. Un santuario para exóticos y especies alienígenas a menudo incomprendidas. Las crías se acurrucaron juntas en una mesa de examen caliente mientras un león trabajaba rápidamente monitoreando sus signos vitales y administrando dosis cuidadosamente medidas de suero nutritivo. Sus años de experiencia tratando vida silvestre interestelar le permitieron identificar sus necesidades inmediatas. Pero estas criaturas estaban mucho más allá de todo lo que había encontrado antes. «Son resistentes», se dijo a sí mismo notando cómo sus niveles de energía comenzaron a mejorar casi de inmediato. «Pero, ¿quién te dejó así y por qué?» El asistente de IA de la clínica SAA proyectó un holograma azul suave a su lado. «Doctor, los escaneos preliminares indican que estos especímenes comparten marcadores genéticos con Daara draconus, una especie clasificada como extremadamente peligrosa y nativa del planeta Draa. Su presencia aquí es muy inusual. Dime algo que no sé». SAA Ellen respondió, su tono mezclado con
Frustración. Sus crías ni siquiera deberían estar fuera del mundo y mucho menos abandonadas en un almacén. La forma holográfica de Saa. Parpadeó. No hay informes de especímenes desaparecidos o capturados de Darara. Sin embargo, dado su perfil genético, estas crías probablemente sean la descendencia de una hembra alfa. Alan hizo una pausa, su mente corriendo. Una hembra alfa Sep es una fuerte posibilidad. Saa confirmó. Alan exhaló bruscamente. Sep era un nombre que provocaba escalofríos incluso en los exploradores galácticos más endurecidos. Su especie había diezmado flotas enteras cuando la provocaban y la propia Sap era la leyenda de la destrucción. La idea de que estas criaturas vulnerables pertenecieran a un depredador tan temible era fascinante y aterradora a la vez mientras Ellen trabajaba con la cría más pequeña. La negra continuó observándolo con ojos curiosos. Cuando se detuvo para limpiar una de sus escamas, emitió un suave chirrido y le dio un codazo con la mano. Sus hermanos, envalentonados por el gesto, también se acercaron un poco más. Su miedo anterior dio paso a una confianza tentativa. «Ya no das tanto miedo. ¿Lo eres?», dijo Ellen con una leve sonrisa, rascando suavemente la barbilla de la cría negra. La criatura se inclinó hacia el tacto, emitiendo un leve ronroneo que calentó el corazón de Ilan. El momento fue interrumpido por el sistema de alerta de la clínica. La voz de Sana se agudizó. «Doctor, comunicación entrante del Consejo Galáctico. Han sido alertados de su descubrimiento». El estómago de Ellen se tensó. ¿Alertado por quién desconocido? El Consejo. Solicita un informe inmediato sobre el estado de las crías y sus intenciones. Ellen miró a los 3 dragones jóvenes que ahora dormitaban pacíficamente en la mesa. «Este ya no es solo un caso médico», dijo con la voz cargada de comprensión. «Esto es político». Sabía que el Consejo vería a las crías como una amenaza potencial, criaturas que algún día podrían convertirse en fuerzas que destrozaran la galaxia, pero mirándolos ahora vulnerables y confiados, Alan no pudo reconciliar ese miedo con la realidad. Frente a él no son monstruos, dijo en voz baja, solo están perdidos. Mientras se preparaba para responder al consejo, León decidió hacer todo lo que estuviera en su poder para proteger a las crías. En algún lugar ahí fuera su madre estaba de duelo e Ilen estaba decidido a reunirlos sin importar lo que pensara la galaxia. El emisario holográfico del Consejo Galáctico brillaba en marcado contraste con las cálidas luces de la clínica de Aan. Era una figura alta e imponente con rasgos alargados y una voz que llevaba el peso de la autoridad. La mirada de Lar escaneó a las crías mientras piaban suavemente desde su recinto su bioluminiscente escamas brillantes. Diar Marsden, el emisario, comenzó su tono entrecortado. Nuestros registros confirman que las criaturas en su posesión son descendientes de la especie Daara Draconus, específicamente la prole de Cepra, la hembra alfa. El Consejo ve esto como una situación de importancia galáctica significativa. Ellen cruzó los brazos. Lo suficientemente significativo como para que envíe soldados o lo suficientemente significativo como para que realmente te importe su bienestar. La expresión del emisario permaneció neutral. Los dragones Trara están clasificados como amenazas Apex bajo la ley de preservación galáctica. Su presencia en el corazón de la central galáctica plantea una catástrofe potencial. Sus crías, Alan argumentó, su voz alzándose, desnutridos, abandonados e inofensivos. La única catástrofe es lo que se les ha hecho. El emisario ignoró su protesta. El Consejo ordena que las crías sean transferidas inmediatamente a nuestras instalaciones de contención para su evaluación. Un equipo de recuperación ha sido enviado y llegará en 1 hora. El estómago de Leanne se hundió. Instalaciones de contención, ¿te refieres a jaulas? El holograma del emisario parpadeó ligeramente. Esto no es una negociación. Tu cooperación evitará una mayor escalada. Antes de que Ellen pudiera responder, el holograma parpadeó dejándolo solo en la habitación. El peso de la decisión del Consejo presionando fuertemente sobre sus hombros. León se giró hacia las crías. Sus pequeños cuerpos brillaban débilmente mientras descansaban. Sombra, el más pequeño del trío, pió suavemente y lo miró con confiados ojos azules. No podía quitarse la sensación de que entregarlos al Consejo sellaría su destino, no como criaturas para ser criadas, sino como experimentos para ser temidos y controlados. Mientras su mente corría por una solución, la puerta principal de la clínica zumbó y Len se tensó esperando al equipo de recuperación del Consejo, pero cuando la puerta se abrió una figura entró. Cavalis, un xenobiólogo rebelde con reputación de sabio y alborotador. Los rasgos angulares afilados de K estaban enmarcados
Por un hombre desaliñado de cabello plateado y sus ojos brillaban con travesuras. Escuché, tienes algunos dragones, dijo casualmente. Apoyándose en la puerta, pensé que podrías necesitar ayuda. La sorpresa de la alianza se convirtió en sospecha. K, ¿cómo lo hiciste? Las noticias viajan rápido. K interrumpió acercándose, especialmente cuando involucra la mirada de prole de Sep. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para ayudar. Alión dudó. Los métodos de Kaká eran poco convencionales, por decirlo menos, pero su conocimiento de los dragones de Darara no tenía paralelo. Ayúdenos a devolver a estos pequeños a donde pertenecen. Car dijo haciendo un gesto hacia las crías con su madre. Alan frunció el ceño. El consejo nunca lo permitirá. Enviarán un equipo para llevarlos a sus instalaciones de contención. K sonrió. Entonces tendremos que llegar a Darara. Primero en The Quiet Moments, antes de que llegara el equipo de recuperación del Consejo, Ellen y K idearon un plan audaz. Usando la nave de transporte no registrada de K, sacaron a las crías de la Central Galáctica y se embarcaron en un viaje encubierto a Darara. Una vez allí, localizarían a Zapara y la reunirían con su descendencia antes de que el Consejo pudiera intervenir. Es arriesgado, admitió Ellen mientras empacaba suministros médicos en una mochila. El Consejo nos marcará como criminales si nos atrapan. Criminales, héroes, es una línea delgada, dijo Car con una sonrisa burlona. Además, ¿no es exactamente por esto que te convertiste en veterinario, para salvar vidas sin importar las probabilidades? Ellen miró a las crías que piaban suavemente mientras lo observaban. Sí, dijo en voz baja, es como cuando el equipo de recuperación del Consejo llegó a la clínica. Ellen y K pusieron su plan en marcha. La nave de K, el Nebula Whisper, flotaba justo afuera del edificio con sus sistemas de sigilo activados. El dúo cargó cuidadosamente a las crías en una cápsula de contención especialmente modificada, diseñada para mantenerlas tranquilas y ocultas. El equipo de recuperación, vestido con una armadura brillante y armado con rifles de plasma, irrumpió en la clínica momentos después. El León, fingiendo obediencia, los llevó a una sala de almacenamiento vacía mientras K activaba el rayo de transporte de la nave, subiendo a las crías a bordo. Para cuando el equipo se dio cuenta del engaño, Ellen y K ya estaban a bordo del Nebula Whisper, despegando hacia el hiperespacio. Alisa la seda, dijo K reclinándose en su silla de piloto. Ellen le lanzó una mirada fulminante. Esperemos que siga así el viaje a Darara. Estuvo lleno de desafíos. El Nebula Whisper sigilo, los sistemas los mantuvieron fuera del radar del Consejo, pero la naturaleza volátil de las crías hizo que el viaje fuera todo menos fácil. Ember, la cría de escamas carmesí, probaba constantemente los límites de la cápsula de contención. Sus garras dejaban leves arañazos en las paredes reforzadas. La plateada parecía hipnotizada por los paneles de control de la nave. A menudo intentaba escapar de la cápsula para investigar. La curiosa había empezado a piar incesantemente cuando Ellen no estaba cerca. Están inquietas, dijo Ellen pasándose una mano por el pelo y asustada. ¿Puedes culparlas? K respondió. Han sido arrancadas de su madre y arrastradas a través de la mitad de la galaxia. Tienen suerte de tenerte. Ellen suspiró. Su mirada se suavizó mientras se acercaba a la cápsula. Te llevaremos a casa, dijo en voz baja. Su mano descansaba sobre la pantalla de cristal y presionó su hocico contra ella. Sus ojos azules bioluminiscentes se llenaron de confianza. Su viaje fue interrumpido a mitad de camino por una alerta repentina. Los sensores de la nave detectaron una nave entrante. Un interceptor del Consejo Galáctico. Nos encontraron. Car murmuró. Sus dedos bailaron sobre los controles. Como en las estrellas, rastrearon a la alianza estadounidense. El corazón se aceleró. ¿Podemos superarlos? No es probable, dijo K. Pero tengo algunos trucos bajo la manga. Mientras el interceptor se acercaba, K activó los sistemas de señuelo de la nave, liberando un grupo de señales de energía falsa. El interceptor disparó a los señuelos, dándole al susurro de la nebulosa tiempo suficiente para desviarse del curso y deslizarse hacia un denso campo de asteroides. La nave se cerró mientras K navegaba por el terreno traicionero, serpenteando a través de rocas masivas que caían a través del vacío. Agárrate a algo,
gritó mientras la nave evitaba por poco una colisión. Ellen se aferró a la cápsula. Su corazón latía con fuerza. Las crías, sintiendo la tensión, se acurrucaron juntas. Sus escamas brillantes se atenuaron por el miedo. «Está bien», dijo. Su voz fue firme a pesar del caos. «Te tenemos». Después de lo que pareció una eternidad, el susurro de la nebulosa emergió del campo de asteroides, dejando al interceptor muy atrás. K dejó escapar un suspiro de alivio, desplomándose en su asiento. Eso debería mantenerlos fuera de nuestro rastro por ahora. Ellen exhaló lentamente. Su mirada se desplazó hacia la cápsula. «No lo hagamos». Desperdiciando la ventaja mientras se acercaban a atraer la atención a bordo de la nave, cambió a anticipación. Las crías se animaron más, sus escamas bioluminiscentes brillaban más fuerte, era como si pudieran sentir que se acercaban a casa. El león no podía quitarse la sensación de que esto era más que una simple reunión, era una oportunidad de demostrar que el miedo de la galaxia, a Sepra y los de su especie, estaba fuera de lugar. Estas criaturas no eran bestias sin mente, eran inteligentes, emocionales y capaces de lazos tan profundos como cualquier especie sensible. «Ya casi estamos allí», dijo su voz llena de tranquila determinación. «Agárrense, pequeños, están a punto de volver a ver a su madre». Cuando la tormenta de Dahar barrió la superficie, apareció a la vista. Aang se preparó para lo que les esperaba. La parte más difícil de su viaje aún estaba por venir, pero sabía una cosa. Con certeza no se detendría hasta que las crías estuvieran a salvo en el abrazo de su madre. Trara se alzaba en la ventana de la nave, un mundo de tormentas perpetuas y picos dentados. Los relámpagos bailaban a través de la atmósfera, iluminando la superficie cicatrizada del planeta con espeluznantes destellos de luz. La vista de eso envió un escalofrío por la columna vertebral de Alan. Trara era tan peligroso como sus infames habitantes, un mundo al que solo los más osados se atrevían a acercarse. K pilotó la nebulosa susurrando a través de las densas tormentas. Los escudos de la nave crepitaban bajo el implacable bombardeo de viento y energía. «Agárrate fuerte», gritó mientras la turbulencia sacudía la nave. «Esta tormenta no nos va a dejar aterrizar con gracia», Aion aseguró a las crías en su cápsula de contención. Sus chirridos se hacían más fuertes con cada sacudida. Sade presionada contra el cristal de la cápsula. Sus rayas bioluminiscentes brillaban débilmente en apuros. Aang se arrodilló junto a la cápsula, su voz tranquila pero firme. «Está bien, casi llegamos». La nave finalmente atravesó lo peor de la tormenta, descendiendo a un valle rodeado de imponentes acantilados. K hábilmente maniobró la nave hacia un afloramiento plano, los motores gimiendo mientras se apagaban. «Bienvenido a Darara», dijo K con una sonrisa sombría. «Letun, espero que no nos arrepintamos de esto». El león agarró su mochila cargada con suministros médicos y equipo de rastreo. Miró a las crías y luego a Car. «Bien». Scar dudó su habitual vado vacilante mientras miraba el paisaje azotado por la tormenta. «Eres tú el que tiene el deseo de morir», dijo, «pero alguien tiene que mantener esta nave en funcionamiento en caso de que necesitemos una salida rápida». Alon asintió comprendiendo el miedo tácito. «Bien, mantén la nave lista, te avisaré si necesito refuerzos». Abrió la escotilla saliendo a los vientos aulladores con las crías acurrucadas en un recinto portátil. El aire estaba cargado de humedad, cada respiración teñida con el toque de ozono. La tormenta rugía arriba, pero el enfoque de Alan estaba en las débiles huellas grabadas en el suelo, evidencia de una criatura masiva moviéndose por él. «Valle el Clo de Sep», murmuró. «Agárrense, pequeños, los llevaremos a casa». El viaje por el valle fue agotador. Los vientos de la tormenta golpearon a un león con fuerza implacable y el terreno rocoso era traicionero. Las crías, sintiendo su proximidad a casa, se volvieron cada vez más inquietas. En ver arañó las paredes del recinto, sus chirridos resonando por el cañón. Glint caminaba nerviosamente mientras Shadow permaneció en calma, sus brillantes ojos fijos en Ellen como si lo obligaran a continuar. Pasaron horas antes de que un león llegara a un amplio claro en la base de un enorme acantilado. El suelo estaba lleno de rocas rotas y tierra quemada, claros signos de una vista de anidación, pero el nido en sí estaba vacío. Los restos de huevos destrozados yacían dispersos entre los escombros. El pecho de Elan se apretó. «Sep», gritó, su voz apenas oyéndose sobre la tormenta. «He traído a tus crías». La tormenta pareció detenerse por un momento, el aire cargado de tensión, luego un gruñido bajo reverberó a
Través de las profundidades del cañón y Primal Allen se congeló cuando una sombra se movió a lo largo de los acantilados sobre el Zephyr. Emergió su enorme forma cortando la oscuridad como una tormenta viviente. Sus escamas de obsidiana brillaron con cada destello de relámpago y sus ardientes ojos carmesí se fijaron en Ilan. Extendió sus enormes alas, su envergadura cubrió todo el claro de sombras y dejó escapar un rugido que sacudió el suelo. Ellen levantó las manos, su corazón latía con fuerza. No. Estoy aquí para hacerte daño, gritó. Te salvé, las crías están aquí a salvo. Los ojos de Zafar se entrecerraron. Su mirada se desplazó hacia el recinto. Las crías piaron fuerte. Sus voces cortaron la sombra de tormenta. Presionó su hocico contra el cristal del recinto. Sus piares se hicieron más insistentes. La expresión del dragón cambió. Su gruñido se suavizó en un estruendo bajo. Su enorme cuerpo se movió mientras descendía al claro. Sus ojos permanecieron fijos en el recinto mientras se acercaba a cada paso que sacudía el suelo. Contuvo la respiración mientras abría el recinto, liberando a las crías. Ember salió primero, piando con entusiasmo mientras saltaba hacia su madre. Glint siguió sus movimientos, cauteloso pero deliberado. La sombra fue la última en emerger. Sus brillantes ojos azules se encontraron con los de Ellen una última vez antes de unirse a sus hermanos. Saf bajó la cabeza, empujando suavemente a cada cría con su hocico. Su estruendo se profundizó, un sonido que resonó con alivio y gratitud. Las crías piaron y treparon sobre sus enormes garras. Su alegría palpable. Ellen retrocedió. Su pecho se tensó mientras observaba. La reunión. Los tienes de vuelta. Dijo suavemente que ahora están a salvo. La reunión duró poco. Un zumbido mecánico agudo llenó el aire atravesando las tormentas. Rugido. Alan giró, su corazón se hundió cuando vio las inconfundibles formas de los drones del Consejo Galáctico descendiendo al valle. Detrás de ellos un escuadrón de soldados blindados avanzaron, sus armas apuntando a Sepra. No, y susurró poniéndose frente al dragón. No necesitan esto, no son una amenaza. El soldado líder, su armadura brillando con la insignia del Consejo, levantó una mano a un lado. Doctor, los dragones están clasificados como amenazas Apex. Estamos aquí para garantizar la seguridad galáctica. Son solo una familia. Ellen gritó. No están atacando a nadie. Zafar gruñó, sus ojos ardientes entrecerrándose mientras los soldados se acercaban. Las crías piaban, angustiadas, acurrucándose cerca de su madre. Ellen podía ver la tensión creciendo en el cuerpo del dragón, sus músculos enroscándose como resortes. El soldado líder levantó su rifle de plasma. Esta es tu última advertencia, detente o nos enfrentaremos. Un león apretó los puños. No entiendes si la provoca. Zafro rugió, el sonido dividiendo el aire como un trueno. Extendió sus alas y sus llamas encendieron el suelo frente a los soldados. Los drones dispararon sus cañones de plasma. Pero Sepra desvió las explosiones con un movimiento de su cola, enviando fragmentos de roca fundida por los aires. La batalla estalló en caos. Sepra se movió con aterradora gracia, sus garras desgarrando drones y sus llamas creando muros de fuego que obligaron a los soldados a dispersarse. Las crías se quedaron cerca de ella, sus pequeños cuerpos brillando de miedo y determinación. Elión agarró su comunicador gritando en el K. Necesitamos una extracción ahora, voy en camino. La voz de KKK crepitó. Vieja y tensa, Ellen se volvió hacia Sepra, que estaba de pie protectora sobre sus crías, sus rugidos sacudiendo los acantilados. Los soldados reagruparon sus armas cargando para otro asalto. Ellen sabía que si la pelea continuaba probablemente terminaría en derramamiento de sangre. Zeprus dio un paso adelante levantando los brazos. Detente, gritó, cancele su ataque. Los soldados dudaron, su líder fulminando con la mirada a Ellen. Apártate, doctor, esta no es tu pelea. Si lo es, dijo Ellen, su voz inquebrantable. Estas criaturas no son amenazas, están sobreviviendo. Lo han hecho, no pasa nada y no dejaré que los destruyas. Zapara miró a Ellen, sus gruñidos se suavizaron. Fue un momento de confianza, un reconocimiento silencioso de su papel como su aliado. Antes de que los soldados pudieran responder, el susurro de la nebulosa rugió por encima. Sus motores dispersaron los escombros mientras K descendía al valle. Suban a bordo, gritó K a través del comunicador. Un león se volvió hacia Sep haciendo un gesto urgente. Vamos, lo sacaremos de aquí. El dragón dudó, sus ojos se movieron rápidamente entre sus crías y la nave. Finalmente extendió sus alas,
recogiendo a sus crías sobre su espalda con un poderoso salto. Tomó el cielo, su enorme forma se elevó hacia el susurro de la nebulosa. Aang corrió tras ellos. Subiendo a bordo justo cuando la nave despegaba, los soldados dispararon tras ellos. Pero las llamas de Sep crearon una barrera que aseguraba su escape cuando el susurro de la nebulosa atravesó la tormenta y entró en órbita. Un león se desplomó contra la pared, su pecho se agitó, los Hatlings piaron. Suavemente, acurrucados contra su madre, Sepra retumbó. Sus ojos ardientes se encontraron con un león con algo que se sintió como gratitud. Lo hicimos, dijo el león, su voz apenas por encima de un susurro. Estás a salvo. El susurro de la nebulosa se precipitó a través del hiperespacio. Su casco temblaba por la tensión del rápido escape dentro de la nave. Ellen se apoyó contra la pared recuperando el aliento, su cuerpo dolorido por el caos de la batalla, pero la vista ante él hizo que todo valiera la pena. Sepra, el poderoso dragón que se había enfrentado a las fuerzas del Consejo Galáctico, yacía acurrucado en la bodega de carga de la nave, su enorme forma descansando protectoramente alrededor de sus tres crías. Ember y Glint se acurrucaron contra su costado, sus escamas brillantes pulsando suavemente mientras dormían. Sade posado cerca, Ellen lo observaba con curiosidad. Nate, ojos bioluminiscentes. La voz de Kaká crepitó a través del enlace. Tenemos tal vez una hora antes de que nos rastreen él. Hiperespacio gana tiempo, pero no es una garantía. Es mejor que tengas un destino en mente. La Doc Helene miró a Sep, su respiración constante pero profunda, como si aún se estuviera recuperando. Las crías piaban suavemente en su sueño, inconscientes del peligro del que escaparon por poco. Hay un sistema cerca del borde galáctico, dijo Ellen, en el com. La nebulosa Arión es remota, mayormente inexplorada, perfecta para pasar desapercibida, aquí de perfecta para que nos perdamos en dos. Esa es la idea. Respondió Theon. El Consejo no se arriesgará a perseguirnos en territorio inexplorado. Tu funeral, murmuró K, pero el zumbido de los motores cambió cuando la nave cambió de rumbo. Ala se arrodilló junto a Sepra, sus movimientos lentos y cautelosos, sus ardientes ojos carmesí se abrieron enfocándose en él con la intensidad de un depredador. Se quedó quieto, sus manos abiertas inofensivas. Ahora están a salvo, dijo suavemente asintiendo hacia sus crías. Prometí que las protegería. Zafara retumbó su mirada, cambiando a su joven dormido. Luego, para asombro de Alan, ella bajó su enorme cabeza hacia su hocico a escasos centímetros de distancia. Él contuvo la respiración mientras ella lo olía, su cálido aliento bañándolo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y luego se suavizaron, un gesto de reconocimiento, tal vez incluso confiar. Sade pió subiendo a el hombro de Elión y, acurrucándose contra su cuello, el resplandor zafiro del dragón iluminó su rostro y no pudo evitar sonreír. Eres valiente, ¿no?, murmuró rascando a la cría debajo de la barbilla. Sura retumbó de nuevo, su cola se curvó ligeramente. No era el movimiento agresivo que Allen había visto antes, estaba casi relajado. Ella confía en ti, dijo K apoyándose en la puerta. Admito que no pensé que eso fuera posible. Allen miró al piloto, su expresión seria. Esto no se trata de confianza, se trata de supervivencia. Para ellos y para nosotros. La pieza a bordo de la nebulosa. El susurro no duró mientras la nave se acercaba a la Stan en la nebulosa. La consola sonó una alarma. K maldijo, sus dedos volando sobre los controles. Tenemos compañía, naves del Consejo, 2 cruceros y un escuadrón de drones. Alan corrió a la cabina, su corazón se hundió cuando vio la pantalla. El Consejo no los dejaría ir sin luchar, son más rápidos y están mejor armados, dijo K, su voz sombría. No podemos escapar de ellos, entonces los superamos en inteligencia, dijo Ellen. Su mente acelerada miró la ventana donde las nubes radiantes y arremolinadas de la nebulosa Arión llenaban el horizonte. ¿Podemos usar la nebulosa? K levantó una ceja. ¿Estás bromeando? Ese lugar es una trampa mortal, tormentas de iones, gravedad inestable. Wells, lo llames exactamente, dijo Ellen. Dudarán en seguirnos. K lo miró fijamente por un momento y luego soltó una risa resignada. Estás loco, Doc, pero bien, veamos si podemos hacer que esto funcione. El susurro de la nebulosa se sumergió en el caos arremolinado de la nebulosa Arión. Los escudos de la nave crujieron bajo la tensión de las partículas cargadas de la nebulosa y los controles vibraron salvajemente en las manos de K. Detrás de ellos, las naves del Consejo dudaron en el borde de la nebulosa, pero el escuadrón de drones avanzó. Sus marcos, más pequeños y ágiles, capaces de navegar por el entorno turbulento, todavía están sobre nosotros, gritó K. Ellen corrió de regreso a la bodega de carga donde Sep y las crías esperaban. Necesitamos su ayuda, dijo mirando directamente a los ojos carmesí del dragón. Esos drones no lo harán, detente a menos que los saquemos, gruñó Sep por lo bajo. Su mirada se movió hacia las crías.
piaron suavemente sintiendo la tensión con un movimiento deliberado. Zeb desplegó sus enormes alas. Sus garras rasparon contra el piso de metal mientras se levantaba. La voz de Kaká crepitó a través del comunicador. ¿En serio la estás dejando salir? Ella es su mejor oportunidad, respondió Villan. Abre la escotilla de carga. Eres certificable, murmuró Car, pero el silbido de la escotilla al abrirse indicó su conformidad. Zeb se lanzó a la tormentosa extensión de la nebulosa. Sus escamas de obsidiana brillaron mientras absorbían y reflejaban la misteriosa luz de la nebulosa. El dron la apuntó. Sus armas dispararon ráfagas de plasma, pero Sepra fue más rápida de lo que esperaban, zigzagueando a través de la tormenta con fluida gracia. Rugió un sonido que reverberó incluso a través del vacío del espacio y desató un torrente de energía ardiente que arrasó con los drones más cercanos. Las explosiones iluminaron la nebulosa como supernovas en miniatura. Un león observaba desde la ventana, su corazón latía con fuerza. «Sé que increíble. Está loca». Car respondió maniobrando la nave para evitar los escombros. «Pero no me quejo». Los drones restantes rodearon a Zeb intentando flanquearla. Se retorció en el aire, su cola arremetió y estrelló a uno en un grupo de partículas cargadas. Otro dron disparó un golpe directo, pero el plasma se disipó sin hacer daño contra sus escamas. Finalmente, con una última ráfaga de llamas, Saf destruyó al doctor restante. Flotó por un momento, sus alas extendidas antes de girar hacia la nave cuando Saf volvió a entrar en la nebulosa. Ellen susurró a su lado. Las crías piaron emocionadas trepando por sus garras y alas como si celebraran su victoria. Zeb bajó la cabeza, su respiración era constante pero trabajosa y empujó a Ellen suavemente. «Lo hiciste», dijo. Su voz se llenó de asombro. «Los mantuviste a salvo». La voz de Kaká llegó por el enlace C. «Los cruceros se están retirando. Parece que no están lo suficientemente locos como para seguirnos hasta aquí». El león exhaló un suspiro tembloroso. El alivio lo invadió. Estableció un curso más profundo en la nebulosa. Encontraremos un lugar seguro mientras la nave desaparecía en las brumas arremolinadas de la nebulosa Arión. Aan se sentó junto a Sepra y sus crías, pasó una mano sobre las escamas de Sade. La cría pió suavemente en respuesta a la primera vez en días. Se permitió tener esperanza de que hubieran sobrevivido al asalto del Consejo y aunque el viaje estaba lejos de terminar, estaban un paso más cerca de darle a Sepra y a sus crías el santuario que merecían. El susurro de la nebulosa navegó más profundamente en la extensión etérea y arremolinada de la nebulosa Arión. Sus motores zumbaban suavemente contra el telón de fondo de tormentas distantes. La violenta turbulencia de su escape había dado paso a una calma inquietante, el tipo que sugería que la nebulosa simplemente estaba conteniendo la respiración en la bodega de carga. Elan se sentó con las crías acurrucadas a su alrededor. Sade pió suavemente acurrucándose contra su costado mientras Ember y Glint jugaban con las colas del otro sus. Brillos bioluminiscentes pulsaban con un ritmo constante, una señal de satisfacción. Sepra, sin embargo, permaneció inquieta. Sus ojos carmesí escaneó la bodega y sus alas se flexionaron periódicamente como si se preparara para otra pelea. Ella sabe que no ha terminado. El león murmuró pasando una mano sobre las suaves escamas de Sade. Y yo tampoco. La voz de Kaká crepitó por él. Intercomunicador Doc, será mejor que suba aquí. Tenemos algo. Ilan se quedó de pie con el corazón hundiéndose. Quédese con las crías, le dijo suavemente a Zeb como si pudiera entenderlo. Resopló acurrucándose protectoramente alrededor de su cría mientras se apresuraba a la cabina. Cuando Ellen llegó a la cabina, K señaló el escáner. La pantalla parpadeó con lecturas erráticas, pulsos de energía ondulando a través de la nebulosa. A primera vista parecía una interferencia estándar de las tormentas de la nebulosa, pero una mirada más cercana reveló un patrón más preocupante. Esas firmas de energía no son naturales, dijo Carcon. Gravedad son de una nave. Una grande. Ellen se inclinó más cerca de la ventana. Su estómago se tensó a través de las nieblas arremolinadas. Una silueta tenue comenzó a emerger, un enorme acorazado del Consejo, su slick hull erizado de armas y escudos de energía. Nos siguieron. Ellen murmuró como debieron haber triangulado las perturbaciones de la nebulosa cuando Sepra luchó contra los drones. Dijo que tenemos tal vez 10 minutos antes de que estén dentro del alcance. La mente de Ellen corrió. El Dreadnought
No era solo una amenaza para ellos, era una sentencia de muerte para Sepra y sus crías. Necesitamos un plan, dijo su voz firme a pesar del pánico creciendo en su pecho, y lo necesitamos ahora. Ka sonrió aunque carecía de su bravuconería habitual. Esperaba que dijeras que las tormentas de la nebulosa son impredecibles, pero hay un pozo de gravedad no muy lejos de aquí. Si atraemos al Dreadn no lo suficientemente cerca, podríamos usarlo para desactivar sus sistemas. ¿Y nosotros? Ellen preguntó levantando una ceja. Ahí es donde entra la parte de la esperanza y la presa. K respondió. ¿Estás listo para ello? Ellen miró hacia atrás a la bodega de carga. El pensamiento de la cría tan joven y llena de vida siendo capturada, o peor aún, hizo su decisión fácil hacerlo. El susurro de la nebulosa se lanzó hacia el pozo de gravedad, sus motores luchando contra la creciente atracción. El Dreadn del Consejo siguió su enorme marco cortando a través la nebulosa como un depredador acercándose a su presa. Las armas de la nave cargaron proyectando un brillo siniestro que iluminó las brumas arremolinadas en la bodega de carga. Sep sintió la tensión, se mantuvo de pie, sus alas rozando las paredes mientras gruñía bajo las crías. Se aferraron a sus piernas, sus escamas brillantes, atenuándose por el miedo. Elan le devolvió la expresión calmada pero determinada. Todo va a estar bien, dijo colocando una mano en el flanco de Sep. Solo necesitamos que los detengas una vez más. Los ojos carmesí de ZF se fijaron en los suyos y después de un momento tenso ella retumbó suavemente un sonido de comprensión. Un león abrió la escotilla y Sep saltó al vacío. Sus alas se extendieron mientras se elevaba hacia el acorazado. El acorazado abrió fuego en el momento en que Sep emergió, sus cañones de plasma desatando una descarga de rayos de energía, pero Sara fue más rápida de lo que esperaban. Se retorció y rodó a través de la turbulencia de la nebulosa, su SC de obsidiana reflejando las explosiones mientras acortaba la distancia. Cuando llegó a la nave, Sepra desató un torrente de llamas que envolvió sus escudos delanteros. La energía crepitó y se encendió desestabilizando los sistemas del acorazado. Las armas de la nave tartamudearon. Sus sistemas de orientación lucharon por compensar. Sek nos dio tiempo, dijo K agarrando los controles. Casi llegamos. El susurro de la nebulosa bordeó el borde del pozo de gravedad. Sus motores se esforzaron por mantener el rumbo mientras el acorazado giraba para perseguir su enorme masa. Comenzó a derivar. Los escudos de la nave parpadearon cuando la atracción del pozo de gravedad interrumpió sus sistemas dentro del acorazado. Las alarmas sonaron mientras su tripulación se apresuraba a recuperar el control. Pero Sepro no había terminado. Se lanzó hacia los motores de la nave, sus garras arañando su casco con un chirrido de metal desgarrado. Las llamas estallaron desde la brecha y el acorazado se ocultó violentamente. Ahora es nuestra oportunidad, gritó K activando los nuevos susurros, propulsores completos. La nave pasó disparada junto al acorazado, zigzagueando a través de las tormentas de la nebulosa mientras corría hacia el espacio abierto. Salvo siguió sus enormes alas impulsándola. Los rayos de plasma delanteros pasan a toda velocidad junto a ella. Pero las armas de los Dreadnoughts fallaron, sus sistemas abrumados por la gravedad. La atracción de Wells cuando se liberaron de la nebulosa. K dejó escapar un grito triunfal. Lo logramos. Ellen se desplomó en su asiento, su pecho subía y bajaba de alivio. Todavía no estamos fuera de peligro, dijo. Pero al menos no nos seguirán pronto. Zapara volvió a entrar en la bodega de carga. Sus escamas quemadas pero intactas, empujó a sus crías, que piaron con entusiasmo y treparon por sus garras. Alan se acercó a ella colocando una mano en su flanco. Gracias, dijo en voz baja. Nos salvaste a todos. Zafar retumbó. Sus ojos carmesí se suavizaron mientras lo miraba. Fue un momento de comprensión, un vínculo forjado a través del peligro compartido y la confianza mutua. El susurro de la nebulosa se desplazó hacia la tranquila extensión del espacio inexplorado. Las estrellas distantes proyectaban un suave resplandor sobre la nave. K estableció un curso hacia un planeta remoto en la nebulosa, un lugar intocado por el alcance del Consejo mientras la nave se establecía en órbita alrededor del mundo sereno. Ilan se quedó en la bodega de carga observando cómo Sep y sus crías exploraban su nuevo santuario. Las crías piaban y jugaban con sus escamas brillantes iluminando el exuberante paisaje de abajo. Lo hiciste, Doc. K dijo apoyándose en la puerta. Les diste una oportunidad. Ilan sonrió, su mirada nunca dejando a los dragones. Todos lo hicimos. ZF giró sus ojos ardientes.
Encontrándose con Ilens una última vez, ella retumbó suavemente un sonido que resonó con gratitud y algo más profundo, un vínculo que trascendió especies y miedo. Mientras los dragones desaparecían en su nuevo hogar, Alan sintió una sensación de realización diferente a todo lo que había conocido. Habían sobrevivido juntos y forjado una historia que haría eco a través de las estrellas y